Hola, con esta presentación damos inicio al tema de distribución de fármacos. Podemos hablar en primer lugar de la disposición de los fármacos, que viene a ser el proceso que tiende a disminuir la concentración plasmática de un fármaco. En este caso podemos decir que los dos procesos primordiales o principales de la disposición serían, en primer lugar, la distribución, en el cual decimos que se involucra la transferencia reversible de un fármaco entre compartimentos, y la eliminación, que lo que va a provocar es esa pérdida irreversible del fármaco del cuerpo. Entonces, una vez que tenemos el fármaco y o sus metabolitos en la circulación sanguínea en el plasma, entonces se va a distribuir a diferentes órganos y tejidos, ¿verdad? Esto es un proceso reversible. En algunos de esos órganos o tejidos, el fármaco podría ser excretado o podría regresar de esos órganos o tejidos a circulación sanguínea para luego ir a un órgano específicamente donde será eliminado o excretado. Entonces, ya enfocándonos en la distribución, podemos afirmar que es un proceso cinético que implica varios mecanismos. En primer lugar, transporte del fármaco al torrente sanguíneo. Una vez que lo tenemos en sangre, entonces es esa dispersión a los diferentes espacios acuosos, desde plasma al líquido extracelular, al líquido intracelular, por mencionar un par. Para esto se requiere el paso a través de membranas, primero de las paredes de los vasos capilares y luego membranas celulares, específicamente hablando en los órganos o tejidos a los cuales va a acceder ese fármaco. Y tanto a nivel de circulación sanguínea como en los fluidos extracelulares, a nivel de membrana o dentro de las células, se van a dar los procesos de unión a estructuras plasmáticas y celulares. Entonces, aquí de lo que estamos hablando, pues es básicamente, nuevamente, en primer lugar, del paso a través de membranas, ahora desde la circulación sanguínea hacia los diferentes órganos y tejidos, ¿verdad? Donde vamos a encontrar diferentes eh, espacios o compartimentos con fluidos acuosos. Entonces, tenemos que para aquellos fármacos con características polares en los cuales la permeabilidad sea el paso limitante en la distribución, un parámetro que puede ser necesario conocer es el llamado coeficiente de partición efectiva. ¿Qué es eso? El coeficiente de partición efectivo entonces viene o se obtiene multiplicando el coeficiente de partición para el fármaco no ionizado, que es su coeficiente de distribución, por la fracción que se encuentra no ionizada a un pH de 7,4, que sería el pH del plasma sanguíneo. Entonces, esto lo que nos va a dar es una idea de la proporción de forma no ionizada que es posible distribuirse. Y veamos aquí esta comparación donde pues, lo que nos viene a dar la mejor explicación del cómo se distribuye un fármaco ácido en este ejemplo es el coeficiente de partición efectivo. Tenemos estos dos fármacos, el tiopental, que es de la familia de los barbitúricos, y el ácido salicílico. Los dos son ácidos. El ácido salicílico es ácido pues, débil y el tiopental es más débil, mucho más débil. Eh, entonces, lo que podemos observar es que, aunque sus valores de pKa podrían ser diferentes de manera significativa, ambos son muy poco solubles en agua, por lo tanto son bastante liposolubles. Sin embargo, vemos que hay una diferencia en lo que corresponde al pH, al coeficiente de partición efectivo a un pH de 7,4, donde para el tiopental este se obtiene un valor de 2 y para el ácido salicílico de 5 por 10 a la menos 4. Esto lo que corresponde es que, si bien es cierto, ambos son mucho más liposolubles que hidrosolubles y su coeficiente de partición para la forma no ionizada podría ser bastante similar,
En el caso del ácido salicílico, a pesar de que es un ácido débil, es menos débil que el tiopental, a un pH de 7,4 va a estar mucho más ionizado. Y eso se convierte en una tasa relativa de distribución de 80:1 para el tiopental con respecto al ácido salicílico. Entonces esto es determinante, ¿verdad? Para comprender mejor el proceso de distribución, pues necesitamos hacer este repaso por los fluidos y espacios acuosos que vamos a encontrar en los seres vivos. En el caso de los seres humanos, el agua viene a constituir cerca de 2/3 partes del peso corporal de un adulto. En el caso de los recién nacidos, puede llegar a un 75% del peso corporal y esta proporción va a ir disminuyendo progresivamente con la edad. En el caso del sexo de la persona, pues hay influencia, el volumen o el total de agua es menor en una mujer adulta que en el hombre, proporcionalmente hablando. Y en el caso del tejido adiposo, va a presentar un porcentaje muy bajo de agua, por lo tanto, aquellas personas con algún grado de obesidad, donde hay un incremento del tejido adiposo, pues entonces también van a tener una proporción del agua total, pues relativamente menor respecto a otras personas. Entonces, toda esa agua, que la vamos a llamar el agua corporal total, va a estar compuesta, podemos dividirla en los diferentes espacios. Uno, el líquido intracelular, el LIC. Dos, el líquido extracelular. Este líquido extracelular podemos dividirlo en aquel que se encuentra en plasma, el líquido intersticial y el llamado líquido transcelular, que incluye el fluido cerebroespinal, los fluidos intraoculares y todos los fluidos del tracto gastrointestinal. Entonces, la sumatoria de todos estos volúmenes o líquidos nos darán el agua corporal total. Que ya, asignándoles valores, ¿verdad? Para un adulto sano de 70 kilogramos, en promedio, ¿verdad? Se espera que el volumen del plasma sea aproximadamente 3,5 litros, que el líquido intersticial corresponda a unos 12 litros, que el líquido extracelular en total sea unos 15,5 litros y que el líquido intracelular sean 26,5 litros. En total tendríamos 42 litros para agua corporal total, un adulto de 70 kilogramos. Estos que aparecen acá en esta columna serían los porcentajes de estos volúmenes con respecto a la masa corporal, respecto a los 70 kilogramos. Y esta última columna sería el porcentaje con respecto al volumen total del agua. Entonces, puedo regresarme. Estos valores es importante, es necesario recordarlos. ¿Cómo conocemos esos valores? Bueno, hay diferentes sustancias que tienden a distribuirse específicamente en ciertos fluidos y que nos permiten entonces determinar el volumen de los mismos. En el caso del volumen plasmático se utilizan el azul de Evans, que se une totalmente a las proteínas en plasma, y eso permite entonces que se restrinja al plasma. Entonces, determinando la concentración se puede determinar el volumen. Y también para eso se utiliza la albúmina, que es una proteína que aparece en plasma, pero marcada con yodo. Una vez que se conoce el volumen de plasma y si se conoce el hematocrito de esa persona, pues se puede calcular el volumen de sangre. Utilizando esta fórmula, ¿verdad? Volumen de plasma por 100 dividido entre 100 menos el valor del hematocrito. En el caso del líquido extracelular, lo que se utiliza es inulina radioactiva, puede ser mannitol o sacarosa, así como algunos otros isótopos radioactivos. Tienden a alcanzar estas regiones. Y el agua corporal total se obtiene utilizando agua deuterada o tritiada, ¿verdad? Son con diferentes isótopos del hidrógeno. Y una vez teniendo estos valores, el líquido intracelular se puede calcular con esta fórmula, ¿verdad? El líquido extracelular tiene que ser igual al volumen del líquido intracelular más el volumen del plasma.
Entonces, si ya conocemos el volumen del plasma, si ya obtuvimos el valor del líquido extracelular, por diferencia se puede sacar el volumen del líquido intracelular. Entonces, el proceso de distribución de un fármaco es muy complejo. Depende de muchos factores y no es tan sencillo generalizar. Para poder caracterizarlo correctamente, necesitaríamos obtener muestras en diferentes tejidos y poder determinar la concentración del fármaco en esos diferentes tejidos u órganos. Sin embargo, esto no es sencillo, ¿verdad? Y no resulta práctico. Por lo tanto, tienden a utilizarse parámetros o valores llamados aparentes. Pero para muchos fármacos, hay una muy buena correlación entre la respuesta farmacológica y la concentración plasmática, puede entonces resultar muy útil simplificar un poco este proceso utilizando lo que se conoce como el volumen aparente de distribución, que es el que vamos a utilizar a continuación a lo largo de este curso. ¿Qué es este volumen aparente de distribución? Es el volumen en el cual la cantidad de fármaco estaría uniformemente distribuido para dar la concentración plasmática determinada o observada en un momento específico. ¿Ok? Entonces, si yo conozco la cantidad de fármaco que tiene que haber en el cuerpo en un momento determinado y conozco la concentración plasmática en ese mismo instante, de estos dos valores podemos calcular un volumen que no necesariamente va a coincidir con el volumen real que alcanza ese fármaco en todo el organismo, ya veremos luego por qué, pero que a partir de esa ecuación, que ya veremos a continuación, nos permite calcularlo y por eso se le llama aparente. Otra forma de definirlo es como ese volumen hipotético de fluido corporal en el cual un fármaco es disuelto o distribuido para alcanzar la concentración plasmática obtenida en un momento determinado. Entonces, lo que les decía, si conocemos la concentración plasmática a un determinado momento y la cantidad de fármaco que tiene que haber en ese momento, esto es relativamente muy sencillo. Lo usual es que si se administra una inyección por vía intravenosa rápida del fármaco, se conoce la cantidad de fármaco que entra inmediatamente a la circulación y al mismo tiempo se toma una muestra y se cuantifica, entonces se puede conocer la concentración inmediatamente después de que se ha administrado una cantidad Q. Y eso nos daría un valor de volumen de distribución. Recalcamos el hecho de que este valor del volumen es un volumen hipotético. ¿Por qué? Porque, bueno, no necesariamente toda esa cantidad de fármaco realmente está en el plasma. Pero bueno, lo importante es que a partir de esta ecuación, podemos despejar y el volumen pues sería entonces la cantidad de fármaco que conocemos que hay en el cuerpo, en ese organismo, dividido entre la concentración plasmática en ese momento que conocemos en el organismo. Donde V será el volumen de distribución, Q cantidad de fármaco administrado por kilogramo y Cp la concentración plasmática. Entonces, el volumen de distribución para diferentes fármacos en un adulto sano de 70 kilogramos podría ser de la siguiente manera. Por ejemplo, 3,5 litros para aquellos fármacos que en principio, a priori, podría uno afirmar que no pasan a través de membranas vasculares ni celulares, es decir, que prácticamente se quedan en plasma. Podría ser de cerca de 15,5 litros para fármacos que salen de ese espacio vascular, pero sin capacidad de pasar a través de las membranas celulares. Por lo tanto, quedarían prácticamente en el líquido extracelular. O de 42 litros para aquellos fármacos que pueden atravesar, en principio, todo tipo de membranas biológicas y llegar a todos los fluidos corporales.
Claramente, un mismo fármaco tendrá un volumen de distribución, no tendrá, no podrá tener los tres. La idea es que hay diferentes tipos de fármacos y cada uno tendrá su volumen de distribución específico. Ahora, recalcamos de que el carácter es aparente, ya que la concentración que se mide en un cierto espacio corporal se considera representativa de la concentración en el resto del organismo. Por ejemplo, podemos obtener el mismo valor de volumen de distribución para fármacos con características físico-químicas muy diferentes. Ahora, a pesar de estas limitaciones, los volúmenes de distribución que son calculados nos resultan muy útiles en la clínica para diferentes funciones, entre ellas realizar predicciones del perfil cinético del fármaco en la sangre. Una de estas utilidades es que nos permite calcular las llamadas dosis de choque o dosis de carga en muchos de los regímenes de dosificación que se deben instaurar con el tratamiento de los pacientes. Esta dosis de carga pues, se calcula por esta fórmula, ¿verdad? Volumen de distribución por la concentración plasmática que se alcanza en el estado estacionario durante un régimen de dosificación. Por ahora nada más quiero que vean la fórmula, ¿verdad? Se calcula. Luego, más adelante, cuando ya estemos en estos temas, hablaremos de las concentraciones plasmáticas en el estado estacionario. Ahora, si conocemos el volumen de distribución de un fármaco X y el volumen plasmático de un individuo, vamos a llamarlo VP, con estos dos valores podemos calcular la fracción de fármaco que se encuentra en el espacio plasmático y la que se encuentra fuera del mismo. Entonces, la fracción en plasma, pues simplemente sería el volumen plasmático dividido entre el volumen de distribución. Y la fracción fuera del plasma, pues sería el volumen de distribución menos el volumen plasmático dividido entre el volumen de distribución. Estos valores pues nos darán una idea exactamente también de cómo se está distribuyendo ese fármaco. ¿Verdad? Si la fracción en plasma es muy cercana a 1, bueno, es un fármaco que se distribuye poco y prácticamente queda retenido en plasma. O al contrario, ¿verdad? Si esto es muy pequeña y la fracción fuera del plasma es muy grande, pues entonces será un fármaco con un volumen de distribución elevado que implica que alcanza muchos tejidos y órganos del organismo. Es necesario, además, para comprender en su totalidad el proceso de distribución, reconocer los tipos de barreras fisiológicas que se van a encontrar en los fármacos durante su distribución y que al final son los que determinan, junto con las características físico-químicas de los fármacos, el que se alcancen o no estos tejidos u órganos. La primera barrera, que en realidad no lo es tanto, corresponde a las paredes de los endotelios capilares. En este caso, todos los fármacos, estén ionizados o no, y tengan una masa molar menor a 600, van a difundir a través del endotelio capilar hacia el fluido intersticial. Simple y sencillamente. Es simplemente una barrera por tamaño, es como un tamiz, un colador. Ahora, solo aquellos fármacos que estén unidos a componentes sanguíneos o que sean de un tamaño muy grande tendrán el paso restringido por, claramente, el gran tamaño del complejo. La siguiente barrera pues, es la membrana celular. En este caso, el paso de fármacos que ya salieron de circulación sanguínea y se encuentran en el fluido extracelular, ahora para pasar hacia el interior de las células, cualquier tejido, va a estar limitado por la permeabilidad a través de esa membrana, de una manera idéntica o muy similar a lo que ya analizamos a la barrera de la membrana celular lipofílica en la absorción en el tracto gastrointestinal. Así que no vamos a redundar en esto, ahora ya esto es un tema que lo conversamos ampliamente durante el proceso de absorción y funcionaría de manera muy similar. Tenemos luego el sistema nervioso central, que es un sistema muy complejo y en él podríamos encontrar tres tipos de barreras que van a dificultar la distribución hacia el cerebro, o sea, intracerebral.
La primera es la barrera hematoencefálica, que viene a ser una pared vascular de los capilares que irrigan el cerebro. Está constituida por células epiteliales distribuidas de manera compacta. Aquí no vamos a encontrar ni poros ni canales acuosos, y está recubierto por varios elementos especiales denominados astrocitos. Está luego la barrera hemocefalorraquídea, constituida por la pared vascular de los plexos coroideos, los cuales tienen la función de secretar el líquido cefalorraquídeo. Estas estructuras son impermeables a las proteínas y presentan una permeabilidad selectiva a las sustancias químicas en general. Y por último tendríamos la barrera cefalorraquídea cerebral, que está constituida por la denominada vía madre. Estas tres barreras únicamente las van a atravesar de manera, digamos así, simple o por difusión simple, compuestos químicos altamente lipofílicos. Eso quiere decir que entonces podrán llegar de manera directa, rápida y fácilmente por difusión pasiva únicamente fármacos altamente lipofílicos. Entonces, en el caso de la barrera hematoencefálica, los capilares cerebrales consisten de células endoteliales unidas unas con otras por uniones intercelulares continuas y estrechas. Entonces, aquí tendríamos las células con uniones estrechas recubiertas por los astrocitos. Entonces, realmente es prácticamente imposible pasar por entre las células, ¿verdad? Por estas uniones intercelulares muy estrechas. Así que la única forma de pasar por difusión es a través de la membrana, para lo cual se requiere una gran lipofilicidad. Ahora, para que un soluto, en este caso un fármaco, llegue al cerebro, puede hacerlo por difusión pasiva, a través de la barrera lipoidea, como ya dijimos, distribuye moléculas, tamaños relativamente pequeños, con un coeficiente de partición o distribución elevado, es decir, altamente lipofílicas. O que se aprovechen de los sistemas de transporte activos de nutrientes esenciales como azúcares o aminoácidos al presentar estructuras similares. Esas serían las únicas dos posibilidades. Si es un fármaco hidrofílico, pero no se parece a algún nutriente esencial de esta categoría que pueda aprovechar los transportadores, no hay manera de que entre al sistema nervioso central, a menos que ya lo introduzcamos de una manera mecánica. Por ejemplo, ¿verdad? Por las inyecciones lumbares, etcétera, etcétera. Entrar directo. Lo mismo en el caso de la barrera hemocefalorraquídea, únicamente fármacos muy liposolubles la van a poder atravesar precisamente por lo mismo. Las células presentan estas uniones entre ellas muy estrechas, muy firmes, por lo tanto, no existen poros, no hay paso a través de las células, únicamente a través de ellas. Y la última barrera que nos interesa analizar es la barrera placentaria. Recordar que la placenta consiste fundamentalmente en tejido fetal que se implanta en la decidua de la pared uterina materna. La misma, la placenta, está irrigada por dos redes vasculares, una fetal y otra materna, las cuales están muy relacionadas entre sí, por lo que la distancia que tendría que atravesar una sustancia para llegar desde la sangre materna hacia la fetal o a la inversa es de aproximadamente 2 a 3 milímetros y el área de intercambio es de aproximadamente 12 metros cuadrados en una placenta madura. Entonces aquí lo cambiamos. Venas maternas, arterias maternas, y esta es la estructura que separa la red vascular materna de la fetal. Entonces, esta es la estructura que tiene que atravesar el fármaco para llegar a la circulación fetal. ¿Qué factores van a controlar el paso de los fármacos a través de la placenta? Bueno, tenemos los que dependen del fármaco, como la liposolubilidad, que aquí es determinante, el grado de ionización, que no se sabe qué tan determinante es, y el peso molecular. Fármacos pequeñitos, menor a 500 Dalton, fácilmente van a difundir.
Entre 500 a 1000 Dalton, la difusión va a estar limitada y si son estructuras muy grandes, no hay posibilidad de que difunda. O están los factores que dependen de la placenta, como el flujo sanguíneo, que será limitante para sustancias liposolubles, o el grado de madurez. Ya que va incrementándose la madurez de la placenta, disminuye el grosor de la misma y aumenta la superficie de contacto, facilitando el intercambio. Entonces, lo que decíamos, fármacos con una masa molar menor a 1000, con una liposolubilidad de moderada a alta, como ejemplos el etanol, algunas sulfonamidas, los barbitúricos, anestésicos gaseosos, esteroides, analgésicos narcóticos, anticonvulsivantes y los antibióticos, pueden atravesar la barrera placentaria por difusión simple de una manera muy rápida. Y igualmente, los nutrientes esenciales utilizan un proceso mediado por transportadores, así que fármacos que compartan o tengan estructuras similares a estos nutrientes esenciales podrían aprovecharse de estos transportadores. Y a continuación analizaremos un poco cómo se relaciona ahora este proceso de distribución con el efecto farmacológico. En primer lugar, tenemos que tener claro que la velocidad a la que ocurre el proceso de distribución va a estar determinada por varios factores. Uno muy importante es el flujo sanguíneo que perfunda el órgano de interés y además por la facilidad con que las moléculas atraviesen la pared capilar y penetren las células del tejido, es la permeabilidad del fármaco. Flujo sanguíneo vamos a entenderlo como el volumen de sangre que fluye por unidad de tiempo por unidad de volumen del tejido. Entonces, normalmente se expresa en mililitros por minuto por mililitro de tejido. En este aspecto, entonces, la distribución juega un papel predominante, preponderante en el efecto farmacológico que se alcance con un fármaco. A manera de ejemplo, veamos el caso del tiopental, que ya lo hemos visto, ¿verdad? Que es muy liposoluble y que a pesar de que es tan liposoluble como el ácido salicílico, al estar menos ionizado que el ácido salicílico, el pH sanguíneo, entonces eh, atraviesa con mayor facilidad por el coeficiente efectivo de partición las membranas biológicas. ¿Qué sucede con el tiopental? Bueno, precisamente por esto entra muy rápidamente al sistema nervioso central y por eso se utiliza como un inductor de la anestesia. Rápidamente se alcanza el efecto. El paciente queda anestesiado, queda dormido muy rápidamente. Sin embargo, el efecto es de muy corta duración. Entra muy fácilmente, sale muy fácilmente. Pero por esa alta lipofilia, cuando llega al tejido adiposo y al músculo, tiende a concentrarse en estos tejidos. Entonces, recuerden que el asunto es un asunto de equilibrios. ¿Okay? Pues aunque llega muy rápidamente al sistema nervioso central, sale muy rápidamente. Pero cuando llega a tejido adiposo y músculo, ya no va a salir tan fácilmente porque es muy afín a esos tejidos. Entonces, eso provoca que el efecto, aunque se alcanza muy rápidamente, es de muy corta duración. Y en esta tabla, pues lo que tenemos es, a manera de visualización, cuáles son los órganos más o altamente perfundidos, los moderadamente perfundidos y los pobremente perfundidos. Entonces, el órgano más perfundido son los pulmones, en segundo lugar, los riñones, glándulas adrenales, hígado, corazón y cerebro. Entre los moderadamente perfundidos tenemos músculo y piel, y en los pobremente difundidos el tejido adiposo, pero que también explica un poco lo que veíamos antes, ¿verdad? Al ser pobremente perfundidos, bueno, si algo es muy lipofílico, cuando llega ahí, se va a quedar ahí, y luego es tan poca la circulación que es difícil que salga. Y lo mismo sucede con el hueso. Bueno, y lo que nos indica también es el flujo sanguíneo para cada uno de esos órganos, eso a cuánto corresponde en porcentaje del gasto cardíaco y cuál es la tasa de perfusión por órgano.
Estos valores pueden ser importantes, por ejemplo, para intentar cuantificar de alguna manera este proceso de distribución con el posible efecto farmacológico que se alcanza. En este sentido, vamos a suponer que este valor, este KTB, es el coeficiente de partición entre el tejido y la sangre. Por las siglas en inglés, tissue blood, tejido sangre. Entonces, si la constante de distribución suponemos que es de orden 1, tendríamos que esa constante de distribución va a ser igual a la tasa de perfusión entre el coeficiente de partición tejido-sangre. Y aprovechando podríamos calcular la vida media de distribución, que sería logaritmo natural de 2 entre la constante de distribución, que aprovechándonos de esto, entonces quedaría 0.693 por el coeficiente de partición tejido-sangre entre la tasa de perfusión. Y aquí es donde podemos ver fármacos con características de permeabilidad semejantes, depende del órgano al que se aproximen, van a distribuirse más rápidamente o más lentamente, de acuerdo a la tasa de perfusión para ese órgano o tejido. Entonces, para órganos tejidos con tasas de perfusión elevadas, presentarán vidas medias de distribución pequeñas. Ahora, cuando el principio activo desaparece de la circulación sanguínea, lo hace para fijarse en diferentes lugares. Uno, los receptores, que sería el lugar o sitio de acción. Dos, aceptores o lugares de almacenamiento, como la grasa, huesos o tejidos. Aquí tenemos de ejemplo el DDT. El DDT que es un insecticida organoclorado altamente lipofílico, ¿verdad? Que este, ha sido retirado desde hace muchos años del mercado porque se asocia, debido a esta gran lipofilia, ¿verdad? Se tiende a almacenar en tejido adiposo y en huesos, a efectos tóxicos importantes, ¿verdad? En el ser humano, uno de los efectos más importantes tiene que ver con la fertilidad, ¿verdad? Entonces, muchos de los operiarios que fumigaban con este tipo de compuestos las diferentes plantaciones mostraron una disminución, pérdida completa de la fertilidad, entre muchos otros efectos, ¿verdad? Y esto se debe a que tiende a acumularse un tejido adiposo, el cual, como ya vimos, es un tejido muy poco perfundido, el flujo sanguíneo hacia él es muy bajo, por lo tanto, la capacidad de extraer esos compuestos de ahí se ve muy disminuida. El compuesto permanece mucho tiempo en el organismo. Y otro lugar al que pueden fijarse es sitios o lugares enzimáticos durante el proceso de biotransformación. Y con esto terminaríamos la primera parte del tema de distribución.